nuestra condición de vida. Nosotros necesitamos... Aprobado. Como estudiantes necesitamos... Aprobado. Los que necesitamos. Aprobado. Nuestra comunidad necesita... Aprobado. Nosotros necesitamos. Llevamos esperando por nada. Bien, buenos días, amable televidente. Gracias por estar con nosotros en este su programa Ante el País, y gracias a cada uno de nuestros técnicos y coordinadores quienes siempre nos dan la posibilidad, ¿verdad?, de llegar hasta cada uno de sus hogares. Y aquellos también que tienen celular, ¿verdad?, con televisor, que nos pueden ver, que de eso estamos hablando aquí, ¿verdad?, en el programa, ¿cierto? Miren, hoy es sábado 18, felicitamos a nuestro colega, el doctor Marino Vinicio Castillo, quien está hoy de cumpleaños. Señores, yo quiero referirme precisamente sobre el caso que en esta semana, para la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, fue de mucha preocupación, y sobre todo también para la sociedad dominicana, sobre el caso del general. Yo creo, con toda sinceridad, que este caso se debió haber manejado de otra manera, el caso de Taveras Rodríguez, porque, como ustedes conocen, ¿verdad?, el general emitió una publicación. En otras ocasiones, inclusive, él había participado en el gobierno de la tarde y había emitido algunas declaraciones sobre su visión, sus ideales, su pensamiento en torno a una nueva Policía Nacional. Y más allá también de la institución a la que él pertenecía hasta el miércoles, él habló también, dio algunas pinceladas, de lo que deberían ser las funciones y el comportamiento de las Fuerzas Armadas. Taveras Rodríguez había señalado de que entendía de que la Policía Nacional debería ser un cuerpo civil, pero lamentablemente estas opiniones produjeron en su contra, ¿verdad?, la pensión, que ya muchos sabíamos que a él lo iban a pensionar, porque es una manera de callarle la boca, de evitar algunas cosas que también nosotros lo vamos a expresar aquí. Ese conflicto entre ese general y el jefe de la policía, que tan pronto recibe, porque el secretario de las Fuerzas Armadas le da la información y le dice: pero tú no has visto el periódico Clave Digital, lo que el general Taveras Rodríguez ha publicado. Y ahí es que el jefe de la policía se entera, ciertamente, de esta publicación comprometedora, tanto para él como general, como también una especie de un bucapié o de distancia y de fisuras que se crearon, tanto en las Fuerzas Armadas, como también en la Policía Nacional. Casi todos recordamos en aquellos momentos, desde el 1965, cuando aquí, tanto las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se distanciaron. Generalmente, eso es prácticamente interminable, porque siempre aquí vamos a tener funcionarios públicos, senadores, diputados, secretarios de Estado de la Presidencia, síndicos, que andan con una seguridad, que defienden los intereses de esa persona, supongamos un diputado del PLD, y ese cabo, ese raso de la policía, del ejército, defiende no solamente a ese diputado, sino también que se identifican mucho con los intereses de ese partido X. Eso lo sabemos, porque no vamos a poner no vamos a tapar el sol con un dedo. Y estamos hablando entre adultos y personas pensantes. Y son muchos los militares y miembros de la policía, que están en pugna porque hay un cabo que le maneja a un senador, y hay un teniente que está de custodia o que está en la puerta de la Secretaría de las Fuerzas Armadas. Pero ese cabo quiere mandar más que ese teniente. ¿Por qué? Bueno, porque el cabo está pegado con el diputado, con el senador o con el secretario. Y a mí no me va a decir
perdón, ningún teniente que posiblemente no le coja presión a un cabo que esté pegado o que sea chofer hasta el del secretario de la Fuerza Armada. Señores, aquí hay choferes que le manejan a un funcionario, choferes, cabo, sargento y teniente, que han ascendido de mayor a coroneles. Cabo raso, ¿por qué? Porque son de la confianza de esa persona. El que no le puede llegar al presidente de la República por la vía directa, al menos le llega por la vía del chofer que le maneja al presidente. Eso es algo normal, es un eslabón que para usted llegar allá, más allá, tenga que utilizar el más pequeño. Para llegar al grande a veces hay que utilizar el pequeño. Esa es la ley de la vida. Entonces, le hago esta pequeña introducción para referirme a fondo sobre el chantaje que se evitó en la Policía Nacional y el circo que se produjo entre el jefe de la policía y ese general. Miren, yo hice un cálculo matemático. Si usted, por ejemplo, supongamos que ese general, Taveras Rodríguez, tenga 20 años en la policía, vamos a suponer que ese señor en cada año conociera 50 personas que sean sus amistades. Si usted multiplica 50 por 12 que equivale a un año, le va a dar prácticamente a 60. ¿Verdad? Un ejercicio matemático. 60 personas, supongamos que ese general conozca cada año, 60 personas que son sus amigos. Porque yo, por ejemplo, a mi edad, todos los años, un amigo, por lo menos, conozco una persona más, y ese lo introduzco prácticamente al entorno de mis amistades. Igual que usted en su generación. Supongamos que si él conoce cada año 60 personas, multipliquemos esas 60 personas por 20 años que él tiene o tiene más dentro de la Policía Nacional. El total de eso a 20 años equivalen a 1.200 personas. 1.200 personas. Como ustedes comprenderán, mis amigos y amigas televidentes, ese general tiene mínimo de 1.200 personas que haya conocido. Vamos a poner un cálculo también sencillo, un 20% de esas 1.200 personas que sean también policías, lo que equivale a 2 por 2, 4, 2 por 1, 2, a 240 personas que son policías. ¿Por qué yo digo esto? Miren, este interés que se ha afectado contra ese general, hay que ver también esas otras personas que se han afectado. Eso mismo pasó con Soto Jiménez, que yo me acuerdo cuando la anterior reforma, yo fui uno de los jóvenes que participó en ella, que tuvo Pelegrín Castillo y tuvieron otras personas más también, de que el tema de las Fuerzas Armadas, siempre yo he entendido, de que para usted aspirar a la política, después que usted haya sido pensionado o cancelado de la policía o las Fuerzas Armadas, hay que impedirle durante 5 o 10 años que usted tenga actividad política en determinados sectores políticos. Al menos limitar durante 5 o 10 años. ¿Por qué? Porque ahora ese policía, ese general retirado, que a él se le preguntó si él tenía aspiraciones políticas, él dijo, bueno, yo no lo descarto. Yo al menos no descarto la posibilidad de tener una participación en cualquier sector político, en cualquier partido político, yo no lo descarto. Por ahora no me interesa, pero no lo descarto. Y ahí nosotros tenemos el resultado de un ex secretario de las Fuerzas Armadas, Soto Jiménez, por ejemplo, que tiene un proyecto político. Pónganse a pensar los generales, los cabos, los coroneles que Soto Jiménez ascendió, que están ahí. Él está en su casa, pero esos coroneles, generales, capitanes, rasos, amigos de él, están ahí, que le informan lo que fulano de tal le quiere hacer. Nosotros tenemos un sistema muy débil, sobre todo dentro de la policía y las Fuerzas Armadas. Señor, el caso de Quirino es un ejemplo de que precisamente Quirino sabía que ya la DNCD estaba detrás de él y que por poco esa acción se frustra porque desde la misma Dirección Nacional de Control de Drogas a él lo habían llamado. Porque es que nuestras instituciones son muy débiles.